Muy bien. Ok, San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dijo nuestro Señor Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, mi Dios maravilloso, bueno. Eres hermoso y precioso, Señor. Te adoramos, te alabamos cada día en nuestra vida, Señor. Tú has sido fiel siempre y siempre seguirás siendo fiel. Gracias por tu amor y tu bondad, Jesucristo. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque nos liberaste de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo ahora, actualmente. Gracias, Señor, por las multitudes que van a ser libres de la potestad de las tinieblas a través de tu ministerio, Espíritu Santo. Queremos contribuir con tu ministerio, Señor. Gracias, poderoso Espíritu Santo, porque tú nos revelas las Escrituras y abres nuestro entendimiento para comprender aún más lo que tú tienes en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por haber inspirado las Escrituras bíblicas y por darnos la revelación abundante. Como terrenos fértiles recibimos esa semilla que fructifica de una manera poderosa sobre nuestras vidas para ver tu manifestación en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema que se llama Conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Conociendo al Espíritu Santo. Dijo Jesucristo: yo voy a rogar al Padre, ¿verdad? Es algo que ya se nos dio. Rogar al Padre significa que Jesús lo hizo una vez, ¿verdad? Pero dijo: ustedes van a esperar una promesa que el Padre me dio y que yo rogué a ese Padre, ¿para qué? A nuestro Padre Celestial, para que nos la diera. Por lo tanto, yo rogaré al Padre y Él les va a dar, dice otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre, el cual, dice, el mundo no puede recibir. ¿Verdad que el mundo es difícil que reciba el Espíritu Santo? No, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vosotros le conocéis. Fíjense por qué dice vosotros le conocen, por eso se llama esta serie Conociendo al Espíritu Santo. Vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocemos al Espíritu Santo? Porque mora con vosotros. Y luego, ¿qué dice? Estará en vosotros. La promesa de estar en vosotros significa que iba a habitar en cada corazón de cada creyente. Ahí va a estar el Espíritu Santo, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Ya vimos muchas características en el Viejo Testamento del Espíritu de Dios, ¿verdad? Vimos que realmente Él no es una persona humana, ¿verdad? Sí pudo distinguir entre lo que es persona divina y persona humana, ¿verdad? Le explicaba el caso de una persona que por internet nos dijo por ahí en un video que el Espíritu Santo podía ser un ser humano porque oía, sentía y amaba y tenía sentimientos. Sí, pero el sentimiento de Dios no es igual al sentimiento de los seres humanos, ¿verdad que no? ¿Verdad que el amor de Dios no es igual al amor de los seres humanos? Por supuesto que no. Nosotros decimos que amamos, pero a veces fallamos. Pero Dios dice que ama y Él nunca falla. ¿Se ha dado cuenta la diferencia entre el sentimiento de amor de Dios? Dios es amor, pero también así como Él tiene un sentimiento de que se entristece por cuando nosotros le fallamos a Él se entristece y se contrista. Ese sentimiento no es una tristeza conforme a un sentimiento humano, de tal forma que no debemos de entender que o más bien debemos de entender que el Espíritu Santo es una persona, pero no humana, sino divina. Es decir, no podemos asemejarlo a un ser humano, porque simple y sencillamente Él es Dios. Jamás Él va a ser como un ser humano, jamás va a pensar, jamás va a actuar, jamás se va a enojar, jamás se va a entristecer como un ser humano. ¿Está captando? Los seres humanos se enojan en muchos casos, ¿verdad? Y en ciertas ocasiones que se han molestado con algo o con alguien,
hasta han llegado a matarlos. ¿Sí ha sabido casos que ha llegado a matar? Hay casos en Estados Unidos muy extremos, inclusive, fíjense, hermanos en Cristo que han matado a otras personas. Son casos muy impresionantes. Una vez se dio un caso real, que ese caso lo manejan o lo tienen como un reportaje del Discovery, en internet, perdón, en televisión. Hablan de un pastor que llegó a una iglesia y que comenzó a hacer cosas incorrectas. Ese pastor se metió con una hermana por ahí que estaba casada. El caso es que a la hora de la hora todo terminó en muerte. No sé si, creo que el esposo mató a la hermana y se hizo un relajo. Y ha habido muchos casos así de impresionantes donde en el mismo pueblo cristiano se han visto casos o sucesos muy impresionantes, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dar testimonio como hijos de Dios de que Cristo habita en nuestros corazones. Digo, todavía no llegamos a lo mejor a la perfección, ¿verdad? Si alguien dice, es que yo quiero ver perfección en tal persona, pues primero tratemos de nosotros tratar de perfeccionarnos con su palabra para posteriormente poder ver los defectos en las demás personas, ¿verdad? Pero cada día tratamos de ser mejores porque Cristo Jesús habita en nuestros corazones. Cada día tratamos de ser mejores y si la regamos le pedimos perdón a Dios y tratamos de cambiar la actitud, ¿verdad? Eso es importante en un hijo de Dios, no continuar con las mismas actitudes. Entonces, fíjese bien, ¿por qué estamos hablando? Porque los seres humanos, de una manera u otra, amamos, sentimos, nos entristecemos, tenemos sentimientos, pero son humanos, no son sentimientos del Espíritu Santo, pues. El Espíritu Santo se entristece, se enoja, también dice la Biblia, ¿verdad? Pero el enojo del Espíritu Santo no llega al grado de matar a una persona. ¿Me explico? O sea, si se molesta por algo, porque ¿cuántos saben que Dios se molesta? Jesús una vez se molestó porque estaban vendiendo cosas en el templo de Dios, antes que era cualquier sinagoga donde se adoraba a Dios. Ahí estaban los mentados cambistas. ¿Sí escuchaban los cambistas? Los cambistas eran personas que se dedicaban a negociar en el templo. Por ejemplo, si alguien traía una moneda, lo que hacían ellos es, si alguien traía una moneda, pero que no utilizaban los judíos, y una moneda romana, pues que traía la imagen de César, esa moneda, lo que hacían los cambistas era, bueno, tú traes las monedas romanas, yo te la cambio por otro tipo de monedas con las cuales tú puedas ofrecer o hagas una ofrenda a Dios, porque también ofrendaban dinero en esa época, en la época de Jesús. Si no, usted investiguelo en la historia, la Biblia no lo registra, pero usted investiguelo en la historia y se va a dar cuenta que también ofrendaban moneda, o sea, ofrendaban dinero. Resulta que los cambistas decían, bueno, traes monedas del César, yo te las cambio por monedas con las cuales puedas hacer una ofrenda a Dios, porque Dios no iba a aceptar una moneda del César para su adoración, pues, para que capte. Así es que, eso era lo que hacían los cambistas en esa época de los judíos, era el concepto que tenían. En otras ocasiones iban y vendían palominos, corderos, para que hicieran sus sacrificios. El caso es que era una vendimia ahí en el altar, y ya más lo hacían como negocio que como un acto de adoración a Dios. De tal forma que Jesús llegó y dijo que estaban actuando mal en el templo de Dios, ¿verdad? Estaban haciendo una cueva ¿qué dijo Jesús? De ladrones. Muy feo, ¿verdad? Pero ahí también me recuerda cuando Pablo dice airaos pero no pecar, o sea, ¿cómo? Airaos pero no pequéis, dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo llega también ese sentimiento también de airarse, de molestarse, pero nunca llegar a dar un lugar al diablo de no pecar? Exactamente, nunca llegar al grado de pecar a través de la ira, ¿no? Porque es normal que como seres humanos podamos tener esos sentimientos, pero aún así el Espíritu Santo dice que los frutos del espíritu humano, a través de la manifestación del Espíritu Santo, son amor, gozo, paz, fíjense, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Significa que no nos exaltemos, o sea, podemos enojarnos, pero no llegar al grado de decir, bueno, me enojé con mi esposa, pero la voy a golpear. ¿Sí me explico? A lo mejor nos podemos enojar, pero sin llegar al grado inclusive de maltratar con palabras, porque también podemos ofender y maltratar con palabras. Entonces no debemos de hacer eso.
Y eso lo hacemos a través de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas y de su palabra que va renovando nuestra mente. Podemos tener los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero no todo lo tenemos. ¿Cuántos saben? Todavía estamos trabajando en ello. ¿Me explico? Es decir, de repente nos sale una voz alta en nuestras casas, ¿no? No debería ser así. Pero de repente se sale y ¿qué hacemos? Tratamos de controlarnos. Nuestro espíritu es perfecto. El problema es el alma y la carne, ¿no? Los sentimientos de la carne, los sentimientos de nuestra alma, ahí viene el problema. Entonces el Espíritu Santo realmente no es una persona humana. ¿Estamos entendiendo ese concepto? El Espíritu Santo ya vimos que capacitaba a reyes o ungía a través de profetas. Por ejemplo, Samuel ungió, el Espíritu Santo le dijo: úngeme aquí a David. Lo escogido para una obra especial, de tal manera que el Espíritu Santo ungía o daba capacidad a personas para hacer un ministerio terrenal, o sea, aquí en la tierra, pues, para que me entienda, un ministerio secular, para que me entienda, como es el ministerio del rey David, que fue rey de Israel. Sin embargo, también revelaba la palabra del Espíritu Santo a través de los profetas. Dice Jeremías que puso las palabras en su boca, ¿verdad? Que Jehová puso las palabras en su boca. Y en 2 de Pedro capítulo 1 dice que la escritura fue inspirada o dada por inspiración a través, o sea, fue el Espíritu Santo el que hizo inspirar la escritura en los profetas. Él hablaba a través de los profetas y escribía a través de algunos profetas o escribas que estaban juntamente con los profetas. Era la función del Espíritu Santo. Pero realmente identificamos que cuando decía Jehová puso palabras en mi boca, dijo Jeremías, o sea, en sí también era el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, no podemos desligar al Espíritu Santo de Jehová, porque Jehová y su Espíritu son uno, ¿verdad? Estamos entendiendo eso. No podemos desligar las tres personas de la deidad, porque los tres son un solo Dios. Vimos que posee eternidad el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice en Hebreos 9:14, dice el Espíritu eterno, Jesús se ofreció por el Espíritu eterno. Ahí Pablo nombró al Espíritu Santo como es eterno, significa que Él no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? Siempre ha sido Dios por toda la eternidad. Por eso Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Pero no porque tenga principio, sino debemos de entender que Él no tiene, es eterno. Como Cristo es eterno, porque es Dios mismo Cristo, así también el Espíritu Santo es eterno. Posee omnipotencia, y ahí nos quedamos. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Vamos a entender Efesios capítulo 3, en el versículo versículo 16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos, fíjense, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea, alguien cuando fortalecidos con poder es cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes y dice Hechos capítulo 1 versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad que eso dice Hechos capítulo 1? Entonces fíjese bien, es importante entender ese tipo de conceptos. Dice que somos fortalecidos en el hombre interior. ¿Qué significa en el hombre interior? Porque dentro de nosotros ahí habita el Espíritu Santo. Pero dice que somos fortalecidos con poder, o sea, relaciona realmente el Espíritu Santo con un poder superior o supremo. Por eso dice que el Espíritu Santo, una de sus características es que tiene
es omnipotente, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos a ver lo que hace ese poder, esa potencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel, ¿ya lo tiene? Ya tiene ahí la cita bíblica. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel, ¿qué significa el espíritu de aquel? ¿De qué cree que está hablando? ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Por eso dice el espíritu de aquel. Si el espíritu de aquel, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en. Fíjense la omnipotencia del Espíritu Santo. Tan es así fue el poder del Espíritu Santo que tuvo esa manifestación, esa capacidad de levantar a Jesús de entre los muertos del Hades, del Seol. Imagínense la potencia y el poder del Espíritu Santo. De tal forma que cuando usted dice que el Espíritu de Dios fue el que le dio o el que levantó a Jesús de entre los muertos, está hablando de un poder superior o supremo. Luego dice en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1 también nos habla, pero ya no nada más habla de un poder, sino utiliza otras palabras el apóstol Pablo para referirse al poder del Espíritu Santo. Gálatas, Efesios capítulo 1, ¿ya lo tiene? Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 5:19, Efesios 1:19, perdón. ¿Y cuál dice? La supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza. Ya no menciona como una grandeza, sino algo superior, algo grande, para que me entienda. Supereminente grandeza, pero la grandeza de su poder, está hablando del poder de Dios. Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder, otra vez, del poder de su fuerza. Fíjese, ese poder de su fuerza operó en ¿quién dice? En Cristo, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, el mismo poder del Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de entre los muertos y lo puso a la diestra del Padre. Está captando todo lo que es esa omnipotencia del Espíritu Santo. Imagínense, si levantó a Jesús de entre los muertos del Seol, ¿ustedes creen que no va a poder sanar una enfermedad? Por más incurable que sea, ¿ustedes creen que no va a actuar el poder del Espíritu Santo ahí? O sea, a veces no entendemos, nuestra mente finita no ha entendido la dimensión de lo que representa el poder del Espíritu Santo. No ha entendido esa dimensión. No hemos entendido esa dimensión, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea, Jesús, por decirlo así, resucitó a través de ese poder, para que me entienda. Dios le volvió a dar vida a través de ese poder. Si queremos analizar un poquito más el poder del Espíritu Santo, vamos a Hebreos capítulo 1. Habla Hebreos capítulo 1, pero de otra forma nos los dice. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, ¿ya lo tiene? Hablando de Jesús
dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre cree que heredó Jesús? Más excelente nombre que los ángeles, el nombre de hijo, fíjese. Aquí dice el versículo 5, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y luego dice, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Qué significa eso? Que Jesús en un momento dado, cuando le cayó el pecado a la humanidad, a través de ese pecado dejó de ser hijo de Dios. ¿Cuántos saben que dejó hijo de Dios? Por amor a la humanidad, él llevó los pecados, más bien llevó la naturaleza de pecado, no los pecados, sino la naturaleza de pecado. Debemos de entender esa situación, porque Jesús no cometió ni un solo pecado, ¿verdad? Jesús no cometió ni un solo pecado. O sea, Jesús jamás van a decir, Jesús fue un ladrón, se convirtió en ladrón. No, no se convirtió en ladrón. ¿Sabía que no se convirtió en ladrón? Es que Jesús se convirtió en ladrón para que yo deje de ser ladrón, muchos dicen. Es que Jesús se convirtió hay otros, dicen otros nombres más feos, pero dicen que Jesús cometió o cargó actos de pecado. Él no cargó actos de pecado, él cargó naturaleza de pecado, es diferente. La naturaleza de muerto espiritual que éramos nosotros antes, él la cargó, para que me entienda, para que nosotros podamos adquirir la naturaleza divina, es decir, nacidos de nuevo. Entonces dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mí hijo, ¿verdad? Y luego dice el 6, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, es decir, Jesucristo es digno de adoración, ¿verdad? Por eso dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y luego dice el versículo 8, para que usted capte que Jesús es Dios, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Está captando que está hablando de Jesús, que Jesús es Dios? Tu trono, oh Dios, lo nombra Dios mismo, el Padre lo nombra tu trono, oh Dios. Imagínense, qué impresionante está eso. Centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Fíjense qué impresionante está eso. Está captando que Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, nuevamente Jesucristo adquiere la naturaleza divina. ¿Cuándo deja de ser? Cuando dejó de cargar los pecados, Él resucita nuevamente y dejó esos pecados en lo profundo del mar, dice Miqueas capítulo 7. Por consecuencia, ese es un poder supereminente del Espíritu Santo. A veces no hemos entendido la dimensión de ese gran poder, porque a lo mejor vivimos en una mente natural que no ha sido renovada a través de la palabra de Dios. Pero cuando vivimos conforme a lo que está escrito y nuestra mente se va asemejando a lo que está escrito, entonces podemos entender esa dimensión y podemos disfrutar de esa supereminente grandeza del poder del Espíritu Santo. Por eso Él posee omnipotencia. Ahí va una segunda cualidad. Primero posee eternidad, posee omnipotencia, es la segunda. Vamos a ver que también es omnipresente. Salmo capítulo 139. Ya el salmista nos hablaba del Espíritu maravilloso, del Espíritu Santo. Fíjense lo que dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Ahí hay algo muy importante que dice 139, versículo 7. Dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?
si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Eso habla de la omnipresencia de Dios. ¿En qué sentido habla del cielo y del Seol? ¿Por qué habla del cielo y del Seol? Se preguntará usted. Porque el Espíritu Santo tuvo la capacidad de descender al Seol para resucitar a Jesús de entre los muertos. Es decir, Dios sabe todo lo que sucede en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, a través de su presencia, a través de la presencia de su Espíritu. Es importante entender la presencia del Espíritu Santo, cómo es la presencia en el cielo del Espíritu Santo, cómo es la presencia en la tierra y cómo es la presencia en el Seol. No es la misma presencia en el Seol que en la tierra ni que en el cielo. ¿Por qué no es igual la presencia? Ni aquí que en otro lugar. No es la misma manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios que se mueve aquí, como se mueve en una iglesia donde no creen en sanidad. Es el mismo Espíritu Santo que está aquí, está allá. ¿Cuántos saben que está allá? La diferencia es que a lo mejor aquí se está manifestando para sanar a un enfermo y allá se está manifestando para salvar a alguien. O sea, una característica diferente es que Él redarguye de pecado, de juicio y de justicia, y está salvando personas en la iglesia donde no creen en la sanidad, donde no creen en la manifestación del Espíritu Santo, y está salvando. ¿Cuántos saben que ahí está actuando el Espíritu Santo? Pero no está sanando. ¿Por qué no está sanando? Porque requiere creyentes en sanidad para que Él se manifieste en sanidad, milagros de sanidad. Pero ¿cuántos saben que está presente en la iglesia donde no creen en los dones? Está presente. No podemos decir que el Espíritu Santo no está ahí, porque entonces sí seríamos sectarios y estaríamos relegando al otro cuerpo de Cristo, diciendo que somos los únicos donde el Espíritu Santo se manifiesta. No es cierto. Se manifiesta también allá donde no creen en los dones, pero se manifiesta para redarguir a las personas de pecado, de juicio y de justicia. Al que va a la iglesia y no ha creído en Jesús, cuando predica a la persona que no cree en los dones espirituales, predica de Jesús, el Espíritu Santo está ahí y su presencia está ahí. Los convence a las personas de que acepten al Salvador Jesucristo. Salvaron a muchos por el Espíritu Santo, pero no pudieron sanar a nadie porque el Espíritu Santo no se manifestó a través de la palabra de Dios cuando se habló de sanidad, porque no creen en sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero allá está el Espíritu Santo. Si aquí creemos también en salvación, creemos en sanidad, creemos en prosperidad financiera, también se manifiesta en la prosperidad financiera el Espíritu Santo, pero también se manifiesta en la sanidad, restaurando cuerpos, poniendo órganos nuevos. El Espíritu Santo está manifestándose en otras áreas, no nada más en la salvación, también en la sanidad, también en la prosperidad bíblica, económica. Es decir, el Espíritu Santo está presente ya, pero está aquí, ¿correcto? Pero con su manifestación diferente, ¿correcto? O sea, está su presencia, pero manifestándose de una manera diferente. Donde creemos en sanidad, creemos en toda la herencia que nos dejó Cristo Jesús, se está manifestando también de una manera completa. Por consecuencia, debemos entender que también, ¿cuántos saben que Dios sabe lo que pasa en el Seol, en el infierno? ¿Cuántos saben que Dios sabe que están sufriendo personas allá? ¿Sabe el nombre de las personas que están sufriendo en el infierno? Dios lo sabe. ¿Sí? ¿Verdad que sí lo sabe? Dios lo sabe. Pero ¿cuántos saben que aunque el Espíritu Santo descienda al infierno a quererlo sacar, cuántos saben que no puede? No puede. ¿Por qué cree que no puede? ¿Por qué usted cree que no puede? ¿Por qué cree usted? Contésteme. Siempre le gusta participar, por eso los hago partícipes. Como siempre participan, ahora los hago partícipes. En las puras preguntas fáciles, ok. Bueno, entonces el Espíritu Santo no los saca a los que están ahí, no porque no quiera, sino no los saca de ese lugar porque esas personas no
nunca escucharon del Evangelio de Jesús. Por consecuencia no tienen el conocimiento, menos la fe. Por consecuencia no, aunque quisiera Dios hacer algo, no puede. Me explico. No puede. Solamente queda esas personas van al juicio del trono que viene por allá en Apocalipsis 22, 21, por ahí. En ese juicio van a estar esas personas. Nosotros no. ¿Verdad que no? Si usted va a resucitar cuando venga Cristo, su cuerpo va a ser transformado en inmortal. ¿De qué se va a preocupar del juicio después de haber ido al cielo? Imagínense que de repente ya vino Cristo Jesús, su cuerpo fue transformado, el arrebatamiento que le llaman, ya fue al cielo usted y de repente tengo miedo de llegar al juicio del trono blanco. Pues ¿cuál miedo? Si ya fue al cielo. ¿Sí o no? Va a estar en un lugar celestial usted. A lo mejor no en la Nueva Jerusalén, pero en un lugar celestial de usted va a estar allá. En lo que sucede los 7 años que venga el anticristo. Después de los 7 años usted viene a reinar con Cristo 1000 años. Es el milenio que regularmente creemos, todos los que creemos en Cristo Jesús creemos en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos creemos. Algunos son pretribulacionistas y otros son post-tribulacionistas. Muchos creen, no nosotros, muchos creen que van a estar en la gran tribulación, muchos creen que van a ser decapitados. ¿Sí sabe usted? Yo no creo que voy a estar en la gran tribulación. Yo creo que antes de eso Dios me libra de la ira venidera. Eso viene en Romanos capítulo 2, ahí viene que Dios nos libra de la ira venidera. Por consecuencia no vamos a estar. Y si usted quiere estar y lo decide así y dice no me quiero ir con Cristo, pues renuncia a Cristo y quédese en la gran tribulación. ¿Quiere que experimentar el suave hilo de la guillotina? ¿Quiere experimentar la guillotina? No, yo no. Gracias a Dios que nos libró de ello y ya no vamos para allá. Si no fuera porque el Espíritu Santo un día nos redargulló. Yo me acuerdo que cuando acepté a Cristo fue frente a una computadora, porque me predicaron a Cristo a través de una hermana chilena, la hermana Katy. Ella me predicó a Cristo y todavía tengo contacto con ella, ¿no? Quiere venir a México. Y pues a nosotros sí nos gustaría ir a Chile, ¿no? Pero quiere venir a México un día de estos. Ella fue la que me predicó el Evangelio a través de internet. Entonces cuando yo estaba recibiendo a Cristo a través de una computadora, me estaba llenando el Espíritu Santo de una manera impresionante. Entonces fue cuando entendí que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos convence, su presencia está ahí para darnos ese impulso para que recibamos a Cristo. Entonces el Espíritu Santo es omnipresente también en el Seol, pero no puede sacar a las personas de Seol. No las puede sacar. Aunque quisiera, no las puede sacar. ¿Puede darse cuenta de lo que están sufriendo las personas? Por supuesto que sabe que están sufriendo. Pero el Espíritu Santo no puede rescatar a nadie. El único que rescató fue Cristo Jesús. Es el único. De ahí en fuera nadie más. ¿Y sabe por qué Cristo Jesús sí lo pudo rescatar? Porque Cristo Jesús nunca cometió un pecado. Si fue por los pecados de nosotros, no por sus propios pecados. Es decir, ilegalmente Jesús estaba en ese lugar. Por consecuencia fue levantado entre los muertos espirituales, eso dice la Biblia, aparte de los muertos físicos también. Porque fíjese bien, tan solo le voy a una cita bíblica en Apocalipsis, para que entendamos que Cristo Jesús también fue rescatado de las profundidades de ese lugar. Apocalipsis capítulo 1, usted va a entender un poquito más, para que entienda que Jesús, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, ¿ya lo tiene? Fíjese, así dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Y luego dice el primogénito o el primero, eso significa el primogénito o el primero de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y usted se preguntará, el primogénito de los muertos, si hubiese sido el primero que resucitó de los muertos físicos,
¿Cuántos saben que antes de Jesús había resucitado Elías al hijo de una mujer por ahí? Eliseo también resucitó a un muerto físico. ¿Cuántos saben? Una persona que ya había salido su espíritu, regresó y otra vez su cuerpo tuvo vida. Eso ya había sucedido en el Viejo Testamento. También resucitaron a Tabita. Pero cuando Jesús murió ya habían habido muchos resucitados físicamente hablando, ¿sí o no? Por eso cuando dice el primogénito de los muertos, debe entender usted que eso viene en Colosenses. Colosenses capítulo 1, para que usted capte de qué muertos fue resucitado Jesús. Fíjense, versículo 18, Colosenses capítulo 1, versículo 18.